Capítulo 2. Isario y la espada divina. Una hora después de que regresáramos a la taberna de Volturi. Aunque los veteranos del reino de acero Agane luchaban con sus vidas en juego para aniquilar a los Ma, estos seguían surgiendo sin cesar. Era justo en ese momento, cuando la vigilancia en la ciudad comenzaba a relajarse, que... Esto es terrible, otra vez, otra vez. El grito del explorador de Volturi, que irrumpió en la taberna, bastó para que todos comprendieran lo que ocurría. Al parecer, una tercera oleada de más se acercaba. Isario se levantó lentamente de su silla, sin siquiera intentar ocultar su actitud aburrida. ¿Vas a ir? No me queda de otra. La verdad es que no tenía pensado trabajar esta vez, ante esa típica queja de, padre vago. Fran ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Por la escala del ataque, no esperaba que hubiera una tercera oleada. Claro, las predicciones no siempre aciertan. Pero esta temporada de los Ma me da la impresión de que hay más Ma de lo normal. Era comprensible, predecir con exactitud los movimientos y números de un enemigo vivo era imposible. Aún así, ese instinto provenía de un aventurero de rango ese que había luchado en este continente durante años. Quizás, independientemente de las maquinaciones de la jefa médica Filria, esta vez sí era distinta. Pero por ahora, lo prioritario era repelerlos. Irá solo. ¿Te preocupas por este viejo? No parece. Con esa cara de, quiero pelear, no puedo llevarte, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque tengo trabajo que hacer. Debo mostrarle a mucha gente como un aventurero portador de espada divina dispersa solo a los Ma. Si no lo hago, los de arriba se enfadarán. Luchar solo, ¿es tu trabajo? Así es. Tengo que demostrarles a los habitantes de este continente que existe alguien que empuña una espada divina. El continente Goldicia era un lugar al que muchos llegaban, y del que muchos partían. Guerreros famosos, monstruos legendarios, portadores de espadas divinas, aventureros renombrados e incluso miembros de la realeza venían buscando batalla. Pero ninguno enterraba sus huesos aquí. En Goldicia no había entretenimiento, ni paz, ni gloria duradera. Nadie tenía razón para quedarse. Incluso los fanáticos de la batalla, tras cansarse de luchar contra Ma, criaturas que se mueven como autómatas, rara vez se asentaban en este lugar. Solo los criminales y los marginados, aquellos que ya no tenían cabida en otros continentes, permanecían en este infierno. Esa era la maldición de Goldicia, el continente de la muerte eterna. Y sin embargo, había personas que vivían aquí. Gente que, por diversas razones, no podía existir en ningún otro lugar, y que soportaba constantemente la amenaza de los Ma. Para esas personas, atrapadas sin escapatoria, bastaba con que Isario estuviera presente. Su sola existencia les daba esperanza. Les recordaba que no habían sido abandonados. Ese era su verdadero deber. Bueno, voy un ratito. Puedes mirar si quieres, pero no te acerques demasiado. Voy a usar la espada divina. Si te quemas, no digas que no te avisé. Dicho eso, Isario se alejó con su andar desaliñado. ¿Va a usar la espada divina? Si nos advierte así, quizás sea del tipo que afecta un área muy amplia. Vamos a verlo. De acuerdo. Pero no te acerques demasiado. Sin embargo, antes de seguir a Isario, había que cumplir con lo mínimo. Fran reunió a los aventureros que, creyendo que la amenaza había pasado, habían bajado la guardia, y les ordenó reanudar la vigilancia. Algunos protestaron con caras de fastidio, argumentando que, si Isario iba, todo estaría bien. Y la verdad, era difícil contradecirlos. Ni siquiera yo creía que Isario dejara pasar a los Ma. La probabilidad de que llegaran a la ciudad era casi nula. Pero el verdadero trabajo de los aventureros enviados no era solo combatir, era demostrar que trabajaban. El gremio de aventureros debía mostrar que cumplía con su deber. Esa era la verdadera misión. No podían permitirse que los vieran bebiendo en la taberna mientras supuestamente estaban en combate. Ante las quejas de los aventureros, con las mejillas enrojecidas por el alcohol, Dickens dio un paso al frente, dispuesto a imponer disciplina.
Pero Fran decidió encargarse personalmente, tanto para mantener el orden como para liberar parte de su impaciencia. Su método fue simple: usar habilidades y a Jet para intimidar. RRRRR. MMM. Fran, con Jet gruñendo a sus espaldas, activó silenciosamente su presión espiritual. Pero, ¿no estaba exagerando un poco? ¿Qué? No solo los involucrados, sino incluso los aventureros cercanos se quedaron paralizados, algunos a punto de desmayarse. Al parecer, Fran estaba tan ansiosa por ver a Isario que su irritación se filtró en su aura. Bueno, al menos logró imponer disciplina. Que los demás se encarguen de los que se hicieron pis. Dejando a Dick Hins y a Jet a cargo de los aventureros ahora obedientes, Fran salió corriendo de Volturi. La batalla empieza. Así es. Aunque, aún no ha liberado Ignis. Justo en ese momento, la vanguardia de los más se topó con Isario. En su mano sostenía una espada distintiva, de un rojo intenso. Debía de ser la espada de la llama resplandeciente, Ignis. Su hoja, con bordes ondulados como llamas danzantes y pequeñas cuchillas afiladas apuntando al cielo, era claramente de tipo Flamberge. Aún no había liberado la espada divina. Aunque ya irradiaba una presencia deslumbrante al fluir maná a través de ella, ¿su poder no era aún aterrador? Quizás por la distancia, pero por ahora parecía simplemente una espada mágica extremadamente poderosa. Isario, con su paso lento, comenzó a luchar contra los Ma. Pero la escena era extraña. Isario, ¿no contraataca mucho? Sí. Solo se defiende. Paraba, desviaba, bloqueaba, esquivaba. Usaba hábilmente técnicas defensivas, evitando casi por completo el ataque. Solo lanzaba algún contraataque ocasional, y con poca frecuencia. Poco a poco, los enemigos aumentaban, hasta que lo rodearon por completo. Y aún así, Isario seguía defendiéndose. ¿Qué pretendía? ¿Reunirlos para eliminarlos de golpe? Pero entonces, ¿por qué no atacar? Mientras nos preguntábamos eso, el campo de batalla cambió de repente. Los Ma que rodeaban a Isario colapsaron y desaparecieron. No hubo explosión, ni hechizo visible. Fue completamente repentino. ¿Hizo algo? No lo sé. Era un estilo de combate totalmente distinto al que imaginábamos al oír aventurero que usa una espada de fuego. Silencioso. Misterioso. Y aunque Isario seguía solo defendiéndose, los Ma continuaban cayendo. Observé con todos mis sentidos, intentando descifrar su mecanismo. Y entonces lo noté. El interior de los Ma estaba alcanzando temperaturas anormalmente altas. Parecía que, poco a poco, su temperatura interna subía hasta quemarlos desde dentro. Un humano sentiría un dolor insoportable, pero los Ma, al carecer de sentido del dolor, seguían luchando hasta morir. Como táctica anti-Ma, no era la más eficiente. Pero justamente por eso, los Ma no notaban la anomalía. Para Isario, eso era una ventaja, no había riesgo de que huyeran. 3 minutos más tarde. Isario estaba completamente rodeado. Miles de Ma lo atacaban sin pausa. ¿Acaso planeaba seguir defendiéndose hasta que todos se cocieran lentamente? Ya habría eliminado unos 500 por el calor, pero aún faltaba mucho. Aunque, siendo de su nivel, eventualmente ganaría, pero era demasiado pasivo. Mientras observaba esa batalla silenciosa, sentí algo acercándose por detrás. No era una presencia biológica. Era algo con masa, cortando el aire. De no haber estado alerta por la batalla, lo habría notado demasiado tarde. Pensando en un ataque a distancia, nos dimos la vuelta rápidamente. Y allí estaba, algo inesperado. No era un ataque. Era una persona. O mejor dicho, algo con forma humana. Piel blanca, cabello plateado. No era hermosa, sino demasiado perfecta. Sin emoción. Sin presencia. Era la mujer de plata, un golem creado por el herrero divino Sets.
Se detuvo frente a nosotros con un movimiento que desafiaba la inercia, hizo una reverencia y habló con voz plana y sin expresión. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Qué quieres? Sí. Tenía algo que comunicarte, y te estaba buscando. Pero ahora hay algo más urgente. Sería prudente que abandonaran este lugar de inmediato. Van a quedar atrapados en el ataque de Ignis. ¿Qué? Justo tras la advertencia de la mujer de plata, la espada roja brilló con una luz intensa, incluso a la distancia. Parecía que acababa de liberar su espada divina. Un destello carmesí iluminó la llanura, y una corriente de maná con presión física barrió a los Ma. Cuando la luz se disipó, en la mano de Isario ya no había una espada, sino una masa de llamas. ¿Esa es la verdadera forma de Ignis? Así parece. Era fuego. Una esfera de llamas, del tamaño de una espada larga, ardía en su palma. Aunque era una espada divina, su forma era muy distinta a otras que conocíamos. Había oído de espadas divinas que perdían su forma de espada, pero convertirse directamente en fuego. La hoja de llamas rojas ondeaba suavemente. Comparada con la Ignis anterior, parecía más pequeña. Pero eso era solo apariencia. Aquello era la espada divina. No cabía duda. La presencia que emanaba de esas llamas era digna del título. Incluso a esta distancia, sentíamos el calor abrasador de su maná. La temperatura del entorno subía a un ritmo alarmante. Fran, haz caso a la mujer de plata, este lugar es peligroso. Vámonos. Sería lo más recomendable. Siguiendo a la mujer de plata, nos alejamos rápidamente de Isario. Incluso tras recorrer casi 200 metros, ella no se detenía. Avanzamos otros 200 metros más, y recién entonces se detuvo. ¿Hay que alejarse tanto? Sí. Aunque incluso aquí no estamos completamente a salvo, según los datos históricos, esta distancia debería ser suficiente. ¿Has visto muchas veces la espada divina de Isario? Observo todos los combates a gran escala en este continente siempre que es posible. Como parte de su misión de apoyar a los portadores de Overglow, recopilaba y analizaba constantemente información sobre Ma y otros guerreros poderosos. Y como Isario era el humano más fuerte que había luchado en Goldicia durante años, poseía una vasta base de datos sobre sus batallas, y había presenciado el poder de la espada de la llama resplandeciente, Ignis, en múltiples ocasiones. Por eso podía predecir sus movimientos. Él se usa a sí mismo como cebo para atraer Ma, y luego los elimina de golpe con el poder de Ignis. Cuando la espada del loto carmesí, Isario libra una batalla de aniquilación, sigue este patrón con alta probabilidad. Mientras la mujer de plata explicaba, observamos el campo de batalla. Una luz carmesí se extendía como una ola, cubriendo todo el área. Era hermoso, pero en su interior, era el mismísimo infierno. Las llamas divinas de Ignis devoraban a los Ma, que se desintegraban al instante en partículas, sin siquiera convertirse en ceniza. Era un poder que superaba con creces cualquier magia de alto nivel. Un círculo rojo de casi 100 metros de radio derretía la Tierra y a los Ma, mientras el calor se extendía aún más lejos. Ignis era ese incendio gigantesco. Una fuerza distinta a la de Alfa o Gaia, pero igual de abrumadora. Y su efecto no disminuía. El calor alrededor de Fran aumentaba. Ya tenía el sudor perlándole la frente. Sin duda, estábamos demasiado cerca antes. Sin nuestras barreras, habríamos sufrido quemaduras graves. Quizás no letales, pero sí dolorosas. Esa era la verdadera naturaleza de una espada divina. Al contemplar la tierra ardiendo con esplendor, comprendimos una vez más su magnitud. Mientras observaba la tierra fundida y roja, Fran habló. Ah, por cierto, dijiste que tenías algo que avisarme, ¿no? Sí. Una advertencia. ¿Advertencia? Tengan cuidado con Silar. Si su país descubre que ustedes les son útiles, sin duda tendrán problemas. ¿Qué significaba eso? Sabíamos que el reino sagrado de Silar tenía un aire sospechoso, pero ¿por qué ella nos advertía? No entendía su postura.
No mostraba hostilidad, pero podíamos confiar en ella. Útiles. Humanos con poderosas habilidades curativas. Humanos cuyas habilidades pueden heredarse por linaje. Y, sobre todo, objetos mágicos capaces de otorgar habilidades poderosas a sus portadores. Esos son los recursos que Sylar busca activamente. Mierda. El último punto me tocaba directamente. Probablemente, en cuanto a número de habilidades transferibles, yo estaba entre los mejores del mundo. Ahora que lo pensaba, mi habilidad de compartir habilidades combinada con Alfa sería devastadora. Si alguien pudiera equiparnos a ambos, se crearía el espadachín más fuerte del mundo. ¿Podrían incluso derrotar a Berserk? Sylar, pese a su nombre sagrado, era en el fondo una potencia militar. Si descubrían mi existencia, harían cualquier cosa por obtenerme. Tenía que asegurarme de que nunca lo supieran. Lo más preocupante era, ¿hasta qué punto debía desconfiar de Adol? ¿Adol puede usar identificación? Dependiendo de la respuesta, quizás tendríamos que evitarlo por completo mientras estuviéramos en este continente, o incluso considerar irnos de Goldicia de inmediato. Fran no buscaba una respuesta definitiva, solo una opinión. Pero la mujer de plata respondió sin dudar. No lo creo. ¿En serio? La identificación es muy útil. Uno pensaría que Sylar usaría la identificación para seleccionar niños con talento. Precisamente porque es demasiado útil. Revelaría hasta los secretos más oscuros del país. Así que Sylar también desconfiaba de sus propios caballeros de la espada divina. Imaginen si un caballero de Alfa decidiera iniciar una revolución. Podría derrotar al ejército real de frente, asesinar líderes desde la distancia o bombardear objetivos estratégicos. Sería imparable. Por eso, el país prefería no darles acceso a información sensible. Y claro, ninguna nación grande está libre de suciedad, y Sylar parecía especialmente corrupto. Adol probablemente sabía que hacía trabajos sucios por su patria, pero ignoraba los aspectos más grotescos. ¿Y si un caballero de Alfa descubriera la verdad sobre su nación? La posibilidad de traición no era nula. Tal vez ya habían tenido un caso así. Durante el uso de Alfa, los sentidos del caballero se agudizan hasta límites sobrehumanos. Se dice que pueden ver a kilómetros de distancia. Si además tuvieran identificación, podrían descubrir cualquier secreto. Con tantos riesgos, era lógico que Sylar decidiera no otorgarles esa habilidad. Para ellos, lo único que importaba era su poder en el campo de batalla. Las armas no deben hacer preguntas. Aún así, era imposible bloquear toda la información, seguro tenían otras medidas. Pero si Adol no tenía identificación, ¿podíamos estar tranquilos? Así pensábamos, pero aún no podíamos relajarnos. Sylar tiene un departamento especializado en encontrar talentos útiles. En esta expedición, varios individuos con identificación los acompañan. Procuren no ser descubiertos. Ustedes usan magia curativa de alto nivel y poseen gran poder de combate, son exactamente el tipo de recurso que Sylar desea. ¿Ni siquiera con bloqueador de identidad sirve? Algunos usuarios de identificación pueden superar incluso ese bloqueo, dependiendo de las habilidades que posean. Bueno, nosotros mismos, gracias a Vista Celestial, podemos ignorar ciertos bloqueos. Pero tampoco es infalible, depende del nivel del oponente. Si el enemigo es más fuerte, podría espiar parte de nuestras estadísticas. ¿Debíamos invertir puntos en habilidades anti-identificación? ¿Mejorar falsedad de identidad o bloqueo de identificación? Pero eso debilitaría la propia defensa de Fran contra la identificación. Sería ideal si esas habilidades mejoradas no la afectaran a ella. Mientras dudábamos, la mujer de plata nos tendió algo. A primera vista, parecía una simple pulsera plateada, sin adornos. ¿Qué es esto? Es un objeto mágico con efecto de bloqueo de identificación. Fue forjado por el herrero divino Sets, así que garantizo su eficacia. Se lo regalo. Úsenlo. ¿Por qué? Ya se lo dije antes, les estoy agradecida. Gracias a ustedes, perdí mi razón de existir. Había escuchado esas palabras antes.
Cuando destruimos Overglow, ella nos agradeció, diciendo que le habíamos arrebatado su propósito. Pero nunca entendí por qué eso merecía gratitud. Ni entonces, ni ahora. ¿Por qué nos agradeces? No lo sé. Ahora que Overglow ha desaparecido, dejaré de funcionar en un futuro cercano. Pero eso no responde a la pregunta. Cuando comprendí eso, sentí alivio. Sí, eso debe ser, alivio. Aunque solo poseo emociones simuladas y limitadas, diseñadas para entenderlas de mis usuarios, creo que, en el fondo, quería romperme. En términos humanos, quería morir. Desde hace mucho tiempo. Habló en un susurro. Su rostro seguía inexpresivo, pero había algo luminoso en su mirada. Gracias a ustedes, puedo romperme. Puedo terminar mi misión. Puedo soltar la carga que llevo. Por eso, les agradezco. Dicho eso, hizo una profunda reverencia. Te creo. Oye, Fran. No parece que mienta, pero... Ella. Está bien. Esta persona no miente. Al ser un golem, esencia de mentira no aplicaba, pero Fran decidió confiar en... ¿Sería su instinto salvaje? Desde su transformación en bestia divina, sus sentidos se habían agudizado enormemente. Mi identificación no funcionaba en la pulsera plateada. Pero cuando Fran la tomó, pude identificar a la mujer de plata. Era realmente un golem. Pero, ¿estaba bien que su identidad se revelara así? Cuando Fran le preguntó, ella respondió con calma. De todas formas, dentro de un mes ya no estaré activa. Quisiera usar lo poco que me queda para ayudar a quien me dio un final digno. ¿Un mes? ¿Dejarás de funcionar? Sí. ¿No hay forma de evitarlo? No importa. Aunque existiera un método para prolongar mi vida, elegiría desvanecerme. Esa es mi voluntad. Ya veo. Fran percibió la firme determinación en sus palabras, y solo pudo murmurar, con una expresión indescifrable. La mujer de plata no mentía al decir que quería morir. Eso, incluso yo lo entendí. Muchas gracias. ¿Hay algo que pueda hacer por ustedes? Díganme sin reparos o hay algo que deseen saber. Por ejemplo, ¿les interesa información sobre las espadas divinas? ¿Espadas divinas? ¿Tú sabes mucho sobre ellas? Respecto a las 10 que han sido utilizadas con mayor frecuencia en este continente durante los últimos varios miles de años, Alpha, Berserk, Chariot, Eldorado, Gaia, Ignis, Cristalos, Sanctuary, Tempest y Wisdom, poseo cierta información obtenida mediante observación. Lo que salió de su boca no fueron solo nombres conocidos como Alpha o Berserk. También mencionó otros completamente desconocidos, Sanctuary y Wisdom. ¿Todos esos nombres son de espadas divinas? Espada primigenia Alfa, espada del dios loco Berserk, espada divina de caballería Chariot, espada del dragón dorado El Dorado, espada de la tierra Gaia, espada de la llama resplandeciente Ignis, espada del espíritu de agua Cristalos, espada del dominio sagrado Sanctuary, espada del rugido de la tormenta Tempest y espada de la sabiduría Wisdom. Son 10 en total. Aunque se trata únicamente de suposiciones basadas en observación, poseo cierto conocimiento sobre sus capacidades y puedo compartirlo con ustedes. Quiero saber. Yo también. Increíble. Realmente es un golem creado por un herrero divino. Pero ahora no era momento para una conversación larga. Fran. Volvamos primero al pueblo. Quisiera escucharla con calma. ¿Podemos entrar al pueblo? No hay problema. La mujer de plata asintió con naturalidad. Era comprensible, en este continente, las ciudades no imponían controles estrictos para el ingreso. Después de todo, Goldicia estaba llena de antiguos criminales, si uno se ponía a revisar antecedentes, no habría fin. Mientras no se detectara la presencia de Ma, cualquiera podía entrar sin dificultad. Además, los Ma parecían haber sido aniquilados por completo, e Isario no mostraba señales de estar herido. Aunque, claro, era un viejo tan relajado que ni siquiera se notaba si estaba cansado o no.
Era posible que estuviera fingiendo fortaleza, pero sin duda su estado era mejor que el de Adol. El hecho de que su liberación de espada divina hubiera sido breve indicaba que sabía cómo minimizar el desgaste, lógico, tras tantos años luchando en este continente. Isario nos miró. Incluso a esta distancia, había percibido claramente la presencia de Fran. Ahora agitaba la mano hacia ella con total despreocupación. No parecía arrepentirse en absoluto por casi habernos involucrado en su pelea. Probablemente porque sabía que no estábamos en peligro real, y porque, en el fondo, fue culpa nuestra por acercarnos. De todas formas, Isario parecía estar bien solo, así que decidimos regresar sin llamarlo. Era crucial que todo el mérito de la misión recayera exclusivamente en él, desde el principio hasta el final. Nos adelantamos y volvimos a Ultori, dirigiéndonos directamente a la posada. Pensé en ir a una taberna, pero esto prometía ser una charla larga. Mejor un lugar donde no nos interrumpieran. Fran le ofreció una silla a la mujer de plata y ella misma saltó sobre la cama para sentarse. Cuéntame sobre las espadas divinas. Como desee. Fran lanzó la pregunta con impaciencia. Era raro verla tan emocionada fuera de una batalla o antes de comer. La entendía perfectamente. No todos los días uno podía escuchar directamente de una asociada de un herrero divino los secretos de las espadas divinas. ¿Le parece si comienzo con la información sobre la espada primigenia Alfa? HM. Por favor. En ese momento, Alfa era la espada divina con mayor probabilidad de convertirse en enemiga. Queríamos recopilar toda la información posible. La espada primigenia Alfa está actualmente bajo el control del reino sagrado de Silar. Su portador es conocido como Caballero de la Espada Divina, y su posición se renueva cada 5 a 10 años. ¿Tan poco tiempo? 5 a 10 años. ¿Los portadores de espadas divinas normalmente no perdían con facilidad? A lo largo de la historia, tal vez nadie había sido invencible, pero que un caballero de la espada divina cayera cada 10 años era inverosímil. Si existieran amenazas tan peligrosas con tanta frecuencia, no sería solo un problema nacional, sino mundial. ¿Acaso se retiraban al cumplir cierta edad? ¿Se retiran y los reemplazan? No. Mueren, y entonces son reemplazados. ¿Mueren? Sí. El uso de una espada divina siempre conlleva un gran precio. La alta rotación de portadores de alfa se debe precisamente a ese costo. ¿Todas las espadas divinas tienen un precio? Sí. Todas poseen un precio y una limitación. La explicación de la mujer de plata tenía mucho sentido. Las espadas divinas eran armas de destrucción masiva capaces de alterar el terreno y aniquilar ejércitos enteros en instantes. Si alguien pudiera usarlas libremente por interés personal, serían aún más peligrosas que un dios maligno. Por eso, existían múltiples restricciones. La primera era el número máximo permitido. Según los dioses, solo podían existir hasta 26 espadas divinas en el mundo. Ni siquiera un herrero divino podía crear más allá de ese límite. La segunda era la selección del portador, no cualquiera podía empuñarlas. Muchas veces, la propia espada elegía a su usuario. ¿Cuál es la limitación de Alfa? Para usar la espada primigenia Alfa, el candidato debe ser reconocido como portador mediante un artefacto mágico especial. Actualmente, ese artefacto está bajo el control de la Casa Real de Silar. Si la familia real de Silar podía elegir al portador, era lógico que lo usaran para servir al reino. Pero Adol no parecía noble. ¿Acaso elegían deliberadamente a plebeyos? Los requisitos para convertirse en portador de alfa son no tener vínculo sanguíneo con el selector y poseer un alto potencial en ciertas habilidades. ¿Que no estén emparentados, no al revés? Exacto. No deben estar relacionados por sangre. Sin embargo, en Silard, la nobleza está tan entrelazada que casi todos son parientes. Por eso optaban por plebeyos sometidos a adoctrinamiento. Visto el orgullo de los caballeros sagrados, era extraño que compartieran ese poder con alguien de clase baja, a menos que fuera necesario. Quizás esa regla de sin lazos sanguíneos reflejaba la voluntad del herrero. Divino Ulmer, mantener cierta distancia entre selector y portador para que se vigilaran mutuamente.
Según los rumores, Ulmer era un hombre íntegro y bondadoso, que quería evitar que Alpha fuera usada por intereses personales o nacionales. Aunque, por lo visto, esa intención no se respetaba del todo. La tercera restricción era el precio que pagaba el portador, en algunos casos, incluso la vida. El precio de Alpha es la imposibilidad de obtener puntos de experiencia y la reducción del nivel. ¿El nivel baja al usarla? Sí. Durante la liberación, el usuario no gana experiencia y su nivel disminuye progresivamente. Se cree que, aproximadamente, pierde un nivel cada 10 minutos. Durante la reaparición del fragmento del dios maligno en el norte, un caballero llegó a usarla medio día seguido. 1 hora, 6 niveles. 12 horas, 72 niveles. Esa era la cuenta. Cuanto más alto fuera el nivel inicial, más tiempo podría combatir. Pero el verdadero peligro estaba en la reacción posterior. Tras cesar la liberación, el cuerpo sufría el impacto acumulado de haber ejercido un poder sobrehumano. Ese retroceso, combinado con un nivel demasiado bajo, era letal. Adol había estado exhausto, pero si hubiera sido un poco más débil, habría muerto. Para sobrevivir, probablemente necesitaba mantener al menos 25 o 30 niveles de margen. En cuanto a las capacidades confirmadas de Alpha, aumento masivo de las estadísticas físicas, aunque su efectividad disminuye conforme el nivel cae. Ya veo. Es decir, mientras más la usabas, más débil te volvías. Además, maximiza todas las habilidades del usuario. Sin embargo, no provoca evolución. Durante la liberación, se otorgan habilidades específicas: arte del rey de la espada, técnica del rey de la espada, manipulación corporal, control de poder divino, regeneración instantánea, inmunidad total a estados alterados y caminata aérea. Arte del rey de la espada. Ahí estaba la explicación. Incluso con la espada más afinada, el nivel de habilidad de Adol era sobrehumano. Ahora tenía sentido, su cuerpo se multiplicaba por 10, recibía el arte del rey de la espada y todas sus habilidades se maximizaban. Era fuerte, pero el precio era demasiado alto. Una espada divina que te debilita mientras luchas. Es aterrador. Imaginándonos en esa situación, sentíamos un escalofrío. Cuanto más alto era tu nivel, más difícil era subirlo. Perder uno equivalía a desperdiciar decenas, incluso cientos de horas de combate. Fran también debió pensar en cómo sería si ella la usara. Frunció levemente el ceño. Prefiero al maestro. No necesito Alpha. Oír eso me da ganas de seguir esforzándome. Con el maestro es suficiente. Me hace sonrojar. Tras obtener la información sobre Alpha, pedimos detalles sobre las demás espadas divinas. La siguiente en importancia era, sin duda, Berserk. Dado su riesgo de enloquecer, existía una mínima posibilidad de tener que enfrentarla. La espada del dios loco Berserk está bajo la custodia y operación de la organización Bella Nocturna, subordinada al reino de Acero Agane. Bella Nocturna. La flor que se marchita en una noche. Un nombre hermoso, pero funesto. Había 2 chicas, Ahisai y Matsuyuki, ellas son Bella Nocturna. Sin duda. Son las portadoras de Berserk, creadas expresamente por el reino de Acero Agane. ¿Creadas? Sí. Son homúnculos, resultado de mezclar la sangre del primer portador con la de individuos destacados. Así nacen las portadoras de Bella Nocturna. Jamás imaginamos que no solo entrenaban a portadores, sino que creaban homúnculos diseñados específicamente para empuñar una espada divina. Pero, ¿por qué tanto extremo? ¿No bastaba con formar a alguien con aptitudes, como hicieron con Adol? La mujer de plata, comprendiendo nuestra duda, prosiguió. ¿Han oído que todo portador de Berserk muere inevitablemente? Sí. Sin embargo, el primer portador, aunque enloquecía, nunca murió. ¿En serio? Sí. Este hecho estaba íntimamente ligado a la limitación de Berserk. Originalmente, solo el primer portador y sus descendientes podían usarla.
Cualquier otro que la tocara por mucho tiempo moriría. Pero surgió un problema, la línea sanguínea se extinguió. Guerras, plagas, asesinatos, e incluso algunos descendientes eligieron no tener hijos, o se suicidaron para evitar que Berserk volviera a usarse. Uno de ellos, horrorizado por el poder de la espada, prefirió morir antes que perpetuar su legado. Era comprensible, ser parte de esa estirpe significaba una vida de caos y sufrimiento. Cuando el último descendiente se quitó la vida, el país que poseía Berserk entró en caos. Perder su arma definitiva de forma repentina fue devastador. Finalmente, ese reino colapsó por conflictos internos y ataques externos. Habían abusado de Berserk para intimidar a sus vecinos, y ahora pagaban el precio. Fue entonces cuando el reino de Acero Agane, entonces un estado vasallo de Szilard, absorbió a los investigadores y técnicos de ese reino caído. En secreto, desarrollaron un método para usar Berserk, crear homúnculos con la sangre del primer portador. Con ese poder, lograron liberarse del dominio de Szilard. La organización que gestionaba Berserk obtuvo un estatus privilegiado dentro de Agane, y su sucesora, Bella Nocturna, conservaba gran autoridad. Tras innumerables fracasos, descubrieron que los homúnculos podían usar Berserk, pero siempre morían después. La limitación actuaba de forma incompleta, podían tocarla y activar su liberación, pero no sobrevivir como el primer portador. Ese era el origen del rumor: quien usa Berserk, muere. Los soldados ancianos que vieron son escoltas seleccionados por Agane. Probablemente quieren minimizar las bajas entre las portadoras. No sé por qué son todos viejos, rara vez hablan. Podría pensarse en prácticas crueles, como el abandono de ancianos, pero los veteranos luchaban con un entusiasmo sorprendente. No parecían resignados, sino plenamente decididos. Las limitaciones de Berserk son el enloquecimiento y el vínculo sanguíneo. Sus capacidades incluyen un aumento de estadística superior al de alfa, y la capacidad de potenciar cualquier talento o potencial latente del usuario. Entonces, ¿su fuerza depende de los talentos de cada portador? Exacto. Por eso, es imposible predecir qué habilidades manifestará cada portador. Incluso con la misma sangre, los talentos variaban. Y como cada portadora moría tras usarla, el poder de Berserk cambiaba constantemente. Era un enemigo impredecible, contra el que era casi imposible prepararse. Ahora entendíamos por qué Szilard evitaba una guerra total con Agane. Podría surgir un monstruo que ni siquiera Alpha pudiera detener, y además, el portador de Alpha se debilitaría y podría morir. No se acerquen a Berserk en combate. Eviten ser arrastrados. HM. La mención de Ahisai hizo que el ánimo de Frank cayera visiblemente. ¿Y el precio de Gaia o Ignis, están bien? Le preocupaba el bienestar de los portadores que conocían. La mujer de plata negó con la cabeza, con una leve expresión de disculpa. Lamento decir que no tengo información sobre los precios de Gaia ni Ignis. Urslar Ceisario usaban sus espadas divinas con extrema moderación, minimizando el desgaste. Por eso, sus costos reales seguían siendo un misterio. Gran parte de lo que sabía sobre Alpha y Berserk provenía de conversaciones escuchadas entre sus subordinados. En cambio, Urslar Ceisario operaban solos, lo que dificultaba obtener datos. Sin embargo, es probable que las espadas divinas forjadas por el primer herrero divino, Ulmer, compartan precios similares. De hecho, Cristalos y Tempest tienen el mismo precio que Alpha. Así que Alpha, Ignis, Gaia, Cristalos y Tempest eran obra de Ulmer. Sus armas eran versátiles y fáciles de usar, muy distintas de las de su hermano Dionís, quien creaba espadas divinas peligrosas y con personalidades violentas. Entonces, ¿Ignis y Gaia también reducen el nivel? Así parece. Aunque solo una suposición. Aprovechamos para preguntar también sobre las capacidades de Ignis y Gaia. En el caso de Gaia, ya habíamos presenciado su liberación, y sobre Ignis, Garrus nos había dado detalles. Todo coincidía con lo que nos dijo la mujer de plata. Gaia es tierra. Ignis es fuego. Cristalos es agua. Tempest es viento.
Son espadas divinas especializadas en estos atributos, y otorgan a sus portadores el poder de manipularlos. Además, al añadir el atributo divino, pueden infligir daño incluso a enemigos con resistencia. Son armas versátiles que destacan tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia, físico o mágico. Se podría decir que poseen una capacidad universal. Por cierto, la última vez que se observó a Cristalos en el continente Goldicia fue hace casi 1000 años. En cuanto a Tempest, su último avistamiento fue aún más antiguo, y nadie conoce a su portador actual. Cristalos tiene forma de sable azul y blanco, un diseño que me recuerda un poco al mío. Me da cierta sensación de afinidad. Al activarla, toma una forma amorfa, como agua o niebla, por lo que sería la versión acuática de Ignis. Tempest, en cambio, es un estoque de tonos verdes que, tras su liberación, adquiere un aspecto ligeramente más ornamentado. Sin embargo, su verdadera peculiaridad radica en que su hoja se divide en innumerables fragmentos, como los de un lápiz mecánico, conectados entre sí por una hoja invisible de viento, permitiéndole funcionar como un látigo. Un látigo de viento capaz de arrasar ejércitos enteros y tallar la tierra con un solo golpe. El látigo de Amanda ya era bastante aterrador, pero una espada divina como esta debe superarlo con creces. Después de presenciar el poder abrumador de Ignis, no cabe duda de que Cristalos y Tempest deben ser igualmente temibles. Ignis fue increíble. Fran asintió varias veces, recordando claramente las llamas de Ignis. Entonces, ¿hablemos ahora de Chariot? He oído ese nombre antes. La siguiente en mencionarse fue la espada divina de caballería, Chariot. Sobre ella teníamos apenas un poco de información. Tiene forma de cetro de mando y permite invocar y controlar grandes cantidades de golems metálicos. La última vez que observé a Chariot fue hace aproximadamente 5000 años. En aquella época, era usada por un aventurero apodado Gran Batallón. Gran Batallón, lo conozco, fue el aventurero más joven en alcanzar el rango S. Efectivamente, según los registros, obtuvo el rango a los 10 años y el rango S a los 14. Impresionante, incluso para alguien de la antigüedad. Fran, como buena admiradora de los fuertes, conocía su nombre. Así que era portador de una espada divina. ¿Significaría que su apodo provenía precisamente de comandar un batallón de golems? Hasta donde sé, manejaba dos tipos distintos de golems y, él solo dispersaba hordas de ma. Se dice que los golems plateados lanzaban rayos y proyectiles metálicos, una visión tan imponente que merecía sin duda el título de Ejército Invencible. A decir verdad, suena más a un escuadrón de robots que a algo sacado de la fantasía. Chariot parece más ciencia ficción que fantasía. Según los rumores, desapareció en el continente Kapur. Tampoco se conoce su limitación exacta, pero dado que no se hallaron rastros de que comiera, se cree que su cuerpo sufrió alguna mutación. ¿Acaso usarla transforma al usuario en algo que ya no es humano? Podría ser un precio similar al de Overglow. En cuanto a la gravedad del precio, la espada dragón dorada, el dorado, exigía uno extremadamente alto. ¿El dorado? Creo que esa espada divina ya fue destruida. Ah, no estaba al tanto. El dorado tenía forma de lanza dorada de caballero. Su habilidad consistía en invocar y controlar un dragón de luz. Al manifestarse, este dragón cubría la tierra con un resplandor dorado. Una habilidad parecida a la de Lingurm, aunque Lind era un dragón de fuego, mientras que el dorado invocaba uno de luz. El precio era la vida útil del portador. Cuanto más la usaba, más envejecía, y todos los que la empuñaron murieron jóvenes. Uf. Sí que es un precio demasiado alto. Existen precios incluso más pesados que perder niveles. Aún así, siendo una espada divina, muchos deseaban usarla. Durante su tiempo en este continente, tuvo más de 10 portadores. La limitación parecía depender de la compatibilidad con la espada, y dado que aquí abundan los dracos, había bastantes candidatos aptos. Posteriormente, salió del continente y allí fue destruida. ¿Lingul también reduce la vida útil? ¿Lingul, te refieres a la espada divina usada en la defensa de Sendia?
La mujer de plata había observado incluso esa batalla. Inmediatamente reconoció a qué se refería. Una amiga la usa. En el caso de Mea, logró liberarla gracias a Sophie, pero ahora ya no puede hacerlo. Probablemente pasará un tiempo antes de que pueda volver a activarla. Por eso, Fran no se preocupaba demasiado por el precio, hasta que escuchó lo del dorado. No tengo información sobre Lingul, así que no puedo afirmarlo con certeza. ¿Sabes quién la forjó? Creo que fue Fargo, un herrero divino. Así aparecía en la lista de espadas divinas que nos mostró Lumina, la maestra del laberinto de Ulmut. Ya veo. El dorado fue forjada por Ulmer. Parece que el precio varía mucho según el herrero. Por lo tanto, es poco probable que el de Lingul sea la vida útil. Menos mal. Fran suspiró aliviada. Pero si Ulmer forjó el dorado, ¿significa que Gaia e Ignis también podrían tener como precio la vida útil? No, Isario no mostraba signos de envejecimiento tras usar Ignis, y Urslars lleva mucho tiempo con Gaia. Eso descarta esa posibilidad. Aunque desconozco la longevidad de los ogros, si el precio fuera la vida útil, Urslars ya se habría suicidado usando Gaia sin parar. Así que probablemente el precio sea el nivel. Quedaban dos espadas divinas, la espada del dominio sagrado Sanctuary y la espada de la sabiduría Wisdom. Estas dos fueron observadas muy recientemente. Recientemente, entonces aún están en este continente. Lamentablemente, ya han desaparecido. Sanctuary fue vista hace unos 70 años, y Wisdom, hace 20. Para un golem que ha estado activo miles de años, un siglo es reciente. Sanctuary era una espada divina inusual, tenía forma de armadura. Su cuerpo principal era un escudo tipo caíta azul y blanco, y al mismo tiempo generaba una armadura. Su habilidad era crear un santuario, dentro de él, aliados se fortalecían enormemente, mientras que los enemigos se debilitaban. También otorgaba técnicas como arte del rey del escudo. Fue usada por el capitán de la caballería de Ilgistia. Nunca había oído hablar de ese país. Bueno, en este mundo hay incontables continentes y naciones. Es normal desconocer muchas. ¿Y su precio? Es el mismo que el de Wisdom, y es un tanto especial. Probablemente porque ambas fueron forjadas por el mismo herrero divino. ¿Qué clase de precio? No sé si se puede llamar precio, pero sus habilidades varían según el enemigo. Sanctuary y Wisdom están diseñadas para potenciarse contra enemigos con mayor cantidad de malicia. Parece que su creador las concibió específicamente como armas antidios maligno. Contra un dios maligno, alcanzan su máximo poder. Contra un villano corrompido, solo un 10%. Y frente a humanos o bestias normales, apenas son un poco mejores que artefactos mágicos comunes. Dado que actuaron en este continente contra los Ma, que contienen malicia, quizás su rendimiento fue algo mejor. En cuanto a Wisdom, su habilidad también era peculiar. Al liberarse, adopta la forma de múltiples orbes flotantes. Permite al usuario emplear cualquier tipo de magia, además de aumentar su maná, acelerar su pensamiento y lanzar múltiples hechizos simultáneamente. Carece de poder ofensivo propio, su fuerza depende completamente de la habilidad del portador. En manos de un mago capaz de identificar debilidades y reaccionar al instante, sería invencible. Sin embargo, nunca llegó a demostrar su verdadero potencial en este continente, ni siquiera la mujer de plata la vio en pleno uso. Wisdom, al igual que Sanctuary, también puede usarse para curar y defender. Confirma que ambas fueron obra del mismo herrero. Hay muchas clases de espadas divinas. Sí que las hay. Realmente son todas distintas. Ahora que lo pienso, muchas ni siquiera tienen forma de espada. También nos dio información sobre el continente y los Ma, dejándonos completamente satisfechos. ¿Esa es toda la información que poseo? ¿Les ha sido útil? Gracias. ¿Desean algo más? ¿Cualquier cosa? Sí. Cuando Fran preguntó, la mujer de plata sintió de inmediato, con una obediencia casi reverente, como si reconociera a Fran como su señora.
Maestro, ¿está bien? ¿Quieres darle una orden? Si tú confías en ella, yo no tengo objeción. HM. Entonces, por favor, protege a la tía Nadia. ¿Te refieres a la última usuaria de Overglow? HM, ¿no puedes? Podría ser un buen pedido. La mujer de plata es impredecible, pero seguramente tiene gran movilidad y habilidades de sigilo. Aunque desconozco su poder de combate, al menos podría ayudar a Nadia a escapar en una emergencia. Entendido. Protegeré su vida. Aunque es posible que ella se resista. Aunque su expresión y tono no cambiaron, parecía triste. Tal vez, al ser una entidad con emociones simuladas, siente algo especial por Nadia. Después de todo, fue ella quien transportó Overglow, y Nadia es la única superviviente que la usó. Quizás siente culpa por haberle entregado una espada que la está corrompiendo, o tal vez teme ser castigada. Pero yo creo que exagera. Nadia probablemente le está agradecida. Yo, en su lugar, jamás odiaría a quien me dio el poder para luchar. Entonces, partiré hacia Nocta. HM. Te lo encargo. La mujer de plata hizo una profunda reverencia ante Fran y se marchó. Corría. Con una velocidad increíble, pero de forma tan silenciosa que confirmaba sus altas habilidades de sigilo. Volvamos al gremio. Sería bueno informar sobre la batalla de Isario. HM. Fran asintió, con un ligero alivio en el rostro. Aunque estuviera lejos, siempre tenía en mente a Nadia, durmiendo en Nocta. Más aún en plena temporada de los Ma. ¿Podré regresar pronto a Nocta? Bueno, ya eliminamos a los Ma alrededor de Ultori, y aquí ya no tenemos más trabajo. Probablemente podamos partir mañana. HM. Mientras caminábamos rápidamente hacia el gremio, alguien nos interceptó. Bueno, en realidad solo nos llamó desde la entrada, pero el problema era quién. Hola, jovencita, ¿te diriges al gremio de aventureros? HM. Eran Adol y su grupo de Silar. Adol lucía normal, sin señales de fatiga. Pero comparado con esta mañana, sus movimientos eran más lentos. Claramente fingía estar bien. Otra muestra del orgullo de una gran nación. Prefería evitar conversaciones, pero al esperarnos justo en la entrada, no teníamos escapatoria. Justo después de que la mujer de plata nos advirtiera, desconfiaba aún más de sus intenciones. ¿Qué espada mágica tan hermosa, dónde la conseguiste? Maestro. ¿Ah, la heredaste del maestro Sama? Su expresión vacía durante el combate y su sonrisa artificial ahora eran distintas, pero transmitían la misma sensación. No era Adol, sino un actor interpretando al caballero de la espada divina. Eso era todo lo que veía frente a mí. Como si notara nuestro rechazo, Adol comenzó a hablar sin parar. No confíes en el reino de acero Agane. Es un país malvado que no considera a las personas como tales. Totalmente distinto al nuestro. HM. ¿Viste a esos pobres soldados? Son ancianos reclutados a la fuerza y explotados sin piedad. Menuda hipocresía. Además, ¿ancianos reclutados a la fuerza? Parecían entusiasmados y voluntarios. ¿Nos tomaba por tontos? ¿O creía ciegamente que sus palabras eran infalibles? No entendía sus intenciones. Fran, con cara de aburrimiento, ignoró sus palabras. Mientras Adol parloteaba, sus hombres nos observaban en silencio. Pero no solo miraban. Sentí un leve flujo de maná. Probablemente eran reclutadores con habilidades de identificación. Pronto sus rostros cambiaron a expresiones de desprecio. Seguro que, al identificar a Fran, la subestimaron como una novata. Dependían demasiado de la identificación y, al carecer de poder real, no percibían la verdadera fuerza de Fran. El discurso de Adol era solo una excusa para detenernos. Entonces, con permiso. HM. Al ver que sus hombres no decían nada, Adol concluyó que Fran no les era útil. Cortó la conversación abruptamente y se alejó.
Ni siquiera necesitamos usar la excusa de que el maestro del gremio nos esperaba. Aunque agradecíamos que se fueran, su actitud fue grosera. ¿De verdad creían que nadie notaría su comportamiento sospechoso? Sin información previa, cualquiera con buen criterio notaría lo extraño de sus acciones. Pero como son una potencia, la gente prefiere no meterse con ellos. Así, ellos mismos no se dan cuenta de lo evidentes que son. Además, Adol debería saber cuán fuerte es Fran, pero no dijo nada. Simplemente aceptó lo que le dijeron los identificadores y se fue. No sé si Sylar es temible o simplemente tonto. Al menos está claro que su coordinación interna deja mucho que desear. Los odio. Bueno, al menos perdieron interés en nosotros. ¡Qué alivio! Evitemos encontrarnos con ellos en el futuro. Vale. Después, cumplimos nuestro objetivo original, informar al maestro del gremio. Pero allí nos esperaba alguien inesperado, Ripley, la maestra del gremio de Nocta. Sin siquiera saludar, Ripley explicó por qué había venido a Ultori. La acompañaba al maestro del gremio local. ¿Una misión de investigación? Sí. Esta temporada de los Ma ha traído demasiadas sorpresas. Es anómalo. Claramente diferente a otras temporadas. Hay demasiados individuos poderosos. Por eso, enviaremos un equipo de investigación al centro del continente. Una patrulla de reconocimiento selecta. Fran recibió una misión directa del gremio. Era una solicitud oficial que no podía rechazar sin una razón válida. Podría alegar agotamiento o falta de conocimiento del terreno, pero Fran estaba dispuesta. Le gusta que confíen en ella, y además, cualquier anomalía en este continente afecta directamente la seguridad de Nadia. Si con su trabajo puede resolverla, lo hará encantada. Además, ahora que la mujer de plata cuida de Nadia, no necesita regresar de inmediato. Maestro. ¿Está bien? Bueno, es solo una investigación. A diferencia de una misión de aniquilación o asesinato, esta solo requiere explorar una zona. Y el gremio considera completada la misión tras cubrir el área asignada, independientemente de los resultados. Rechazarla bajaría nuestra reputación. ¿Iré sola? No. Irás con Isario Dono. Estar con Isario implica riesgo de quedar atrapados en el poder de Ignis. Pero él no atacaría deliberadamente a Fran, y en caso de emergencia, siempre podemos usar teletransporte para alejarnos. Además, con Isario, incluso los mamás fuertes serían manejables. Los beneficios superan los riesgos. Fran será responsable de reconocimiento y mensajería. Si surge una emergencia, podrá regresar sola a informar, dejando a Isario en el campo. Fran estaba aún más motivada. Sería una oportunidad única para observar de cerca la batalla de Isario, incluso más que en la defensa de Sendia. ¿Y los de Sylar? Ya cumplieron su cuota y, además, no son miembros del gremio. Pedirles ayuda sería difícil. Había considerado rechazar la misión si tenía que seguir con Adol, pero esa preocupación ya no existía. Vale. Acepto. Pasó algo con Sylar. Porque no tengo buenas impresiones de ellos, aún no me han hecho nada. Aún, Si pasa algo, ven a consultarme. El gremio intervendrá. Gracias. Ufufufu. Déjamelo a mí. A cambio, cuento contigo para la investigación. ¿Vale? Diamante negro. Al día siguiente de aceptar la misión, Fran y Isario ya estaban en camino al centro del continente. Isario flotaba sobre su tabla mágica, y Fran iba montada en jet. A pesar de su actitud relajada, Isario, como buen aventurero de rango S, llegó puntual al amanecer a la puerta principal de Ultori. Había temido que llegara tarde, así que me disculpo contigo, Isario. Oye, jovencita, ¿no crees que ya es hora de un descanso? ¿Ya? ¡Qué energía! Este viejo ya está agotado. Vale. Tras reunirse,
partieron sin contratiempos. Para ellos, eliminar Ma era cosa de segundos, así que era improbable que surgieran problemas. Ya llevaban medio día avanzando hacia el centro del continente. El centro de Goldice alberga el castillo de Trismegisto y es donde duerme el cuerpo principal de Levícite, origen de los Ma. De hecho, junto con la información sobre las espadas divinas, la mujer de plata también nos reveló datos sobre Trismegisto y su espada. Aunque desconocemos su personalidad, sabemos su ubicación y capacidades. En el centro del continente se encuentra el castillo donde reside él, y es allí donde Trismegistus tiene su lecho. Bueno, nuestro destino está un poco antes de eso. Isario dice que está cansado, pero probablemente solo está preocupado por Fran, que no ha comido nada desde que partimos esta mañana. Fran descendió de jet y de inmediato comenzó a preparar la comida. En medio de una llanura con vistas panorámicas, creó sillas y una mesa usando magia de tierra. Gracias a sus progresos en esta disciplina, la mesa resultó perfecta, sin ninguna deformación. Luego colocó un paño blanco sobre ella con un rápido movimiento, FCCH. Y así quedó lista la mesa. Bueno, en realidad fui yo quien le dije lo del paño. A Fran no le importa comer directamente sobre la madera, pero quería que todo se viera un poco más agradable. Y también hay silla para Isario, por supuesto. Incluso un aventurero de rango S como él quedó impresionado por los detalles del arreglo de Fran. Te tienes hasta en los pequeños detalles, es el capricho del maestro. Ah, o sea que fue tu maestro quien te enseñó eso, pues tiene buen gusto. Isario asintió con admiración genuina y tomó asiento frente a su plato. Claramente entendía la importancia de una buena comida, y por eso valoraba sinceramente el gesto. Fran sacó del almacenamiento un guiso y curry. Aunque ella preferiría curry, ya lo habíamos comido esta mañana, así que opté por algo distinto pensando en el equilibrio nutricional. Mogu mogu. Momu. Fran y Jet devoraban el guiso y una montaña gigantesca de curry. Me entraban ganas de limpiarle la comisura de la boca a Fran, pero, bueno, estábamos frente a Isario. Dicen que el hambre es la mejor salsa, pero estos dos siempre comen igual de vorazmente, sin importar si tienen hambre o no. En un abrir y cerrar de ojos, la pila de curry desapareció. Isario nos echó una mirada de reojo, con una expresión difícil de describir. No podía ocultar del todo su envidia, pero no pedía nada. Hasta un viejo borrachón como él sabía que era demasiado vergonzoso pedirle comida a una niña. Así que empezó a comer su propio sándwich de mostaza y jamón, que había traído consigo. Para ser un aventurero, no estaba mal, pero al lado de la comida de Fran, parecía triste y sin gracia. Tenía una cara bastante incómoda. Fran también lo miró de reojo. Luego, con 3 trozos de curry aún en el plato, lo levantó suavemente y lo colocó frente a Isario. Te lo doy. De verdad. Muchas gracias. Aunque no lo había pedido, al ofrecérselo no dudó en aceptarlo. Abrazó el plato como si temiera que se lo quitaran, sin mostrar ni un ápice de vergüenza por aceptar comida de una niña. ¿Esta cosa? ¿Está rico? Sí, está buenísimo, si tuviera sake sería perfecto. Menos mal. Al parecer, no traía sake consigo. Con este viejo haragán, uno nunca sabe, podría haberlo hecho. Pero justo cuando pensaba eso, Fran sacó varias botellas del almacenamiento. Al usar identificación, confirmé que eran alcohol. Fran, ¿dónde conseguiste eso? En la taberna del gremio. Había sobras, así que las guardé. Resulta que Fran había desarrollado un interés peculiar por el alcohol. Durante una fiesta, mientras todos estaban distraídos, metió discretamente las botellas en su almacenamiento. Jovencita. Te lo doy. No, aunque sea un viejo como yo, aquí no puedo. Si bebes alcohol, te vuelves más fuerte, ¿no? Como no sabemos qué puede pasar, es mejor estar en plena forma. Ah, sí. Creía cada palabra de ese viejo embustero. ¿Mi niña? Ahora que lo pienso, yo tampoco lo negué claramente.
Incluso llegué a pensar que en serio rendía mejor cuando bebía. Toma. Oh. Isario tomó la botella con una expresión de resignación absoluta. Ya no podía decir que era broma. Y si lo hacía ahora, yo mismo me vería en aprietos, ja. Era broma. ¿Perdón? Pero, ¿estaba bien dejarlo beber aquí? ¿Y si aparecía una emergencia y él estaba ebrio? Bueno, en ese caso, bastaría con aplicar desintoxicación. Así que asuma las consecuencias de sus propias palabras. Isario bebió un sorbo con cara de duda, y de inmediato abrió los ojos como platos. Claro, porque dentro de la botella había un licor de altísimo grado alcohólico, lo que se conoce como spirits. Y había 3 botellas frente a él. Incluso para un aventurero de rango S, era una potencia brutal. Pero Isario no retrocedió. Con determinación, agarró la botella y empezó a beber de un trago. Cualquier persona normal se desmayaría por intoxicación aguda. Que nadie intente imitar esto en casa. Maestro. Fran, aunque en el futuro puedas beber alcohol, nunca imites esa forma de beber. Hay que saborearlo, poco a poco, ¿entendido? De acuerdo. Al parecer, sirvió de ejemplo negativo para la educación de Fran. Aunque este viejo parece una mala influencia, hoy lo perdonaré. Uy, estaba delicioso. Ya veo. Y gracias. Así que tomamos un breve descanso. Claro, antes de partir le aplicaré desintoxicación. Fran deshizo la mesa y las sillas con magia y se recostó contra Jet, relajada y disfrutando del calor de su pelaje. Isario, por su parte, se sentó sobre una roca cualquiera y también descansaba en silencio. Un extraño silencio se prolongó varios minutos, hasta que Isario rompió el hielo. Oye, jovencita. ¿Qué? ¿Por qué viniste a este continente? Su rostro mostraba la misma expresión despreocupada de siempre. Era imposible saber si era simple curiosidad o una pregunta seria. Pero sus ojos parecían un poco más serios de lo habitual. Fran también lo notó, y enderezó ligeramente la postura. Bueno, seguía apoyada en Jet, eso sí. Fui contratada por el reino de Beliot. Pero en realidad vine a ver a Trismegistus, y también a visitar unas tumbas. ¿Trismegistus? ¿Y qué piensas hacer al verlo? Es un secreto. Pero tengo que verlo sí o sí. Ya veo. Isario parecía sospechoso, pero no insistió. Se encogió de hombros y dejó pasar el tema. Aún así, no olvidó advertirle. Ese tipo es un monstruo. No por su poder, sino por su mente y su forma de ser. Prepárate bien antes de encontrarte con él. Su mente es un monstruo. Ya lo entenderás cuando lo veas. Aunque, tal vez ni siquiera lo notes al principio. Quizás así es simplemente a donde llega un humano que ha sido mantenido con vida durante demasiado tiempo. No bajes la guardia, bajo ninguna circunstancia. Lo tendré en cuenta. Fran respondió con seriedad, y Isario asintió satisfecho. Por muy rudo que parezca, en el fondo es un tipo atento. ¿Y lo de las tumbas? Son las de mis padres. Ambos murieron en este continente. Fran le contó su historia. Cómo viajó con sus padres, quienes buscaban la evolución, cómo se establecieron aquí y vivieron un tiempo feliz, cómo fueron atacados por los Ma, y cómo sus padres murieron. Luego fue esclavizada, hasta que el maestro la salvó, y ahora ha regresado más fuerte. Isario escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. Precisamente por lo sobria y directa que era la narración de Fran, sus palabras tenían un peso enorme. Sin duda, él sintió algo al oírla. Sus tumbas están en Castel. Ya entiendo. Isario murmuró brevemente, bajó la cabeza, y luego se inclinó ligeramente ante Fran. Lo siento. ¿Por qué? Por preguntarte algo tan personal, y también, por sentir envidia de ti. Supongo. ¿Envidia? Envidia. Isario, envidiando a Fran.
Ni el maestro ni Fran entendíamos nada. Nunca habíamos percibido en él un resentimiento tan profundo como para disculparse así. Yo soy un ordinario. No tengo talento, ni pensamientos profundos. Mis 43 años de vida son tan planos comparados con los pocos años tuyos. Y eso lo dices tú, siendo rango ese y portador de una espada divina. Este viejo borrachón, con su personalidad estrafalaria, y encima con una espada divina. ¿Dónde está lo plano en eso? Cucucu. Solo tengo la espada, eso es todo. Isario se rió con amargura y se encogió de hombros. Soy un hombre sin talento al que la espada divina le a la fama. Nada más. Se estaba menospreciando demasiado. Fran no sabía ni qué decirle. Cuando empecé como aventurero, me llamaban sin talento, punto. ¿Un alias? Un insulto. Literalmente, el que no tiene talento, punto. Isario nació en una aldea remota y helada, tan pobre que apenas tenían que comer. Agobiado por esa vida, huyó junto con unos amigos para convertirse en aventurero. Un comienzo común, como muchos otros en cualquier sucursal del gremio. Éramos hijos de arrendatarios, aún más pobres que los demás. Ni siquiera podíamos usar magia. Así que no nos quedó más remedio que entrenar con la espada. En ese mundo, era la única opción. Además, en este mundo la espada es venerada. Según la mitología, el dios de las espadas derrotó al dios maligno, y por eso la espada es el arma por excelencia. Con el tiempo, se volvió barata, accesible y fácil de aprender. Los jóvenes de entonces, incluido Isario, tomaron espadas oxidadas de goblins o improvisaron con palos, y trabajaron como aventureros de bajo rango. Pero entre ellos, Isario era el peor. Mientras sus compañeros subían sus niveles de habilidad, el suyo no avanzaba. El talento existe. Por mucho que entrenes igual que otros, tus estadísticas y habilidades crecen a ritmos distintos. Isario carecía por completo de talento para la espada. Pero como no tenían dinero para cambiar de arma, siguió usándola. Y cuando finalmente lograron cierta estabilidad, llegó el momento del ascenso de rango. Todo lo lograron, menos él. Por sus bajas estadísticas base, no cumplía los requisitos. Sus compañeros, ya más fuertes, decidieron disolver el grupo para formar uno nuevo con aventureros de mayor nivel. En aquella época, me desquité bastante. Isario sintió ira, rencor, tristeza, pero decidió seguir como aventurero. No conocía otra forma de vivir. Podría haber regresado al pueblo a trabajar la tierra, pero su orgullo no se lo permitió. Además, quería demostrarles algo a sus antiguos compañeros. Siguió solo, aceptando misiones menores y entrenando sin descanso. Aunque su progreso era lento, su nivel de espada subió, 2, 3, 4. Había entrenado tanto que, en condiciones normales, ya debería haber alcanzado técnicas de espadachín santo. Pero su nivel nunca llegó a 5. Sin embargo, no se rindió. Siguió blandiendo la espada, aunque ésta lo traicionara una y otra vez. Hasta que, finalmente, descubrió su verdadero talento, la defensa. Aunque seguía siendo torpe en ataque, su habilidad para parar, desviar y absorber golpes superaba con creces su nivel de habilidad. Con el tiempo, surgieron habilidades individuales como parada, desvío y bloqueo, que pronto superaron incluso su nivel general de espada. Quizás, si hubiera usado un escudo o una espada rompedora, nunca lo habrían abandonado. Su talento defensivo era tan evidente que hasta él mismo lo reconocía. Pero aún así, prefirió la espada. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ni yo mismo lo entiendo. Llegué a un punto en que ya no podía soltarla. Me obsesioné, me aferro a ella, y ya no sé vivir sin ella. Sus manos, gruesas y duras como la roca, eran prueba de décadas de práctica. Esa era su respuesta. Cuando finalmente alcanzó el rango en solitario, oyó que uno de sus antiguos compañeros ya era rango se tenía apenas 25 años. Al enterarse, comprendió, él era el único sin talento. Sus amigos habían sido elegidos por el destino. Nunca debió estar en su grupo. Con tristeza, envidia y un leve deseo de felicitarlos,
logró aceptarlo. Pero el destino es cruel e impredecible. Si existe un Dios que lo gobierna, debe ser un bromista sádico. Justo cuando empezaba a encontrar paz interior, en una feria de chatarra de un pueblo cualquiera, encontré algo en un rincón polvoriento. Una espada maldita, cubierta de polvo, que nadie podía empuñar, pero que él sí pudo usar. No recuerdo bien por qué me llamó la atención, pero al tocarla, supe que cambiaría mi vida. Fue así como conoció a la espada divina Ignis. Nunca supo por qué fue elegido. Solo supo que podía usarla, y que su poder era real. Él, sin talento, se convirtió en hoja carmesí, y su rango saltó directamente a S. Las reglas del gremio permiten excepciones para los portadores de espadas divinas, no pueden tratarse como aventureros comunes. De la noche a la mañana, su estatus cambió. La gente lo adulaba. Le llovían misiones de alto rango, cazar bestias legendarias que antes ni soñaba enfrentar. Pero no fue difícil. Ya tenía una defensa excepcional. Y con Ignis, ni siquiera necesitaba defenderse, al desenvainarla, ya había ganado. A pesar de los elogios, su corazón se llenó de vacío. Todo su entrenamiento había sido inútil. Su fuerza o debilidad ya no importaban. Solo contaba la espada. La gente no lo admiraba a él, sino al portador de la espada divina. Cuando volví a ver a mis antiguos compañeros, quedé atónito. Sus ojos, llenos de envidia y codicia, contrastaban con sus reverencias serviles. Aquellos genios que antes admiraba se habían convertido en insignificantes frente al poder de la espada divina. Y él, solo por tenerla, era tratado como un rey. Ante tanta ironía, decidió dejar de usar el título hoja carmesí. El apodo, sin talento, ya ni recuerdo quién lo acuñó, era su verdadera identidad. Y por eso, lo conserva con orgullo. Soy Isario, el sin talento. Un hombre ordinario, ligeramente hábil en defensa, que por casualidad posee una espada divina. Por eso envidió a Fran. A sus ojos, ella era una niña prodigio, segura, brillante, con un pasado glorioso y un futuro prometedor. Soy un viejo mezquino. Solo envejecido en vano. Me invento cosas, siento envidia sin razón, y luego pido disculpas. Ah, me doy asco. Isario alzó la vista al cielo, riéndose de sí mismo. Fran no dijo nada. Pero ninguno de los dos parecía incómodo. Quizás, simplemente se entienden. Bueno, perdona por hablarte tanto. Ya entendí por qué viniste a este continente. Pero déjame darte un consejo. ¿Cuál? No te quedes aquí mucho tiempo. Este no es un lugar para alguien con futuro como tú. Hablaba en serio. Se notaba que lo decía desde el corazón. Pero Fran no parecía convencida. Tú llevas toda la vida aquí. Porque yo no soy como tú. Ya te lo dije, soy un ordinario que solo tiene una espada divina. Su autopercepción seguía siendo baja, aunque, después de tantos años luchando en Goldicia, sin duda ha alcanzado el nivel que merece su rango. Quizás, con la edad, cuesta cambiar la imagen que uno tiene de sí mismo. Su actitud de viejo inútil, aunque en parte es natural, también es una forma de recordarse, así habría sido mi vida si no hubiera encontrado a Ignis. Además, creo que hay un patrón en quienes son elegidos por las espadas divinas como Gaia o Ignis, precisamente aquellos que no se dejan llevar por el poder, que incluso lo rechazan. Así se evita que las usen para fines egoístas. Sin duda, la actitud mental es clave. Bueno, ya descansamos lo suficiente. Vamos. Fran asintió y se levantó. Iba a usar desintoxicación, pero Isario ya se la había aplicado a sí mismo. Este tipo sabe magia curativa. ¿Magia? Es obligatoria para los bebedores, ¿no? ¿Usa magia curativa solo para poder beber más? Este viejo no tiene talento para la espada, pero en todo lo demás es un monstruo. Además, la magia curativa es rara, pocos aventureros la dominan. ¿Estás seguro? ¿No te sentirás mal al perder el efecto del alcohol?
Ah, está bien, no pasa nada. Es una misión de investigación, después de todo. Vamos, no hace falta que tomemos alcohol, mejor no oler a nada, ¿no crees? Isario, ahora sin alcohol en el cuerpo, hablaba con nerviosismo, tratando de justificarse. Debía de sentirse incómodo admitiendo que había mentido. Me dio un poco de lástima verlo tan desesperado. Tal vez debería echarle una mano. Fran. Lo que dice Isario tiene sentido. Si hueles a alcohol, podría ser detectada por el enemigo. Ya veo. Entendido. Exacto, eso mismo. Aunque debería estar muy por encima de nosotros, por alguna razón me daba pena. Pensé que tal vez fingía en parte, pero quizás un 80% era genuino. Reanudamos la marcha para continuar la investigación, pero casi de inmediato nos topamos con algo inusual. Hasta Isario tenía una expresión ligeramente más seria. Vaya, es una unidad de Dracos. Parecen unos 30. Según la información del gremio, no se ha enviado ninguna tropa de Dracos a esta zona. Habíamos encontrado una unidad de Dracos fuera de lo habitual. ¿Serían subordinados del Rey Dragón? Sin embargo, aparte de los alrededores del castillo de Trismegistus, no existía ningún territorio claramente prohibido en el continente. Incluso si hubieran decidido venir por su cuenta, no cometerían ningún delito ni harían nada extraño. No queda otra. Vamos a contactarlos. Si resultan estar involucrados en ese asunto de tráfico de esclavos oscuros, probablemente tendremos que pelear. Mis brazos anhelan la batalla. ¡Qué entusiasmo! Isario se encogió de hombros con tono burlón, pero sus ojos no sonreían. Probablemente había notado el aura asesina, o algo muy parecido, que emanaba Fran. La noticia de que el Rey Dragón era el jefe detrás de la red de traficantes de esclavos ya había sido transmitida al gremio de aventureros. Era seguro asumir que Isario también la conocía. Al sumar eso a lo que acababa de contar sobre su pasado, debía entender perfectamente por qué Fran no podía mostrarse tranquila ante posibles subordinados del Rey Dragón. Por precaución, no ataques hasta que ellos lo hagan primero. Pero si llegan a hostilizarnos, haz lo que quieras. En serio, cuento contigo. 3 minutos después. Los dracos notaron a Fran y a los demás acercándose, y corrieron hacia nosotros. El contacto fue inmediato. Por precaución, Jet se ocultó en las sombras. En caso de emergencia, causaría confusión con un ataque sorpresa. Alto ahí. Identifíquense. La mayoría de los dracos eran muy jóvenes. Se notaba claramente que eran unos gamberros. Si seguían así, pronto se convertirían en auténticos matones. Su nivel de combate tampoco era especialmente alto, ni siquiera para estándares dracos, y no lograban percibir nuestra verdadera fuerza. Aún así, ¿estaban completamente seguros de su superioridad? Aparte de los pocos que nos gritaban con intención intimidatoria, los demás nos miraban con sonrisas burlonas. Vaya, qué agresivos, ¿de qué distrito residencial sois vosotros, los dracos? No tienen por qué responder. Esta zona está prohibida. Si se retiran pacíficamente, los dejaremos ir. ¿Prohibida? Nosotros estamos aquí por orden oficial del gremio de aventureros para investigar la zona. No tenemos constancia de ninguna restricción importante. ¿Quién demonios ha declarado esto prohibido? TCH. El joven que parecía ser el líder frunció el ceño al ver que Isario no mostraba miedo. Además, las palabras de Isario lo habían desconcertado. Claramente, nos habían tomado por aventureros comunes buscando presas. Pero si éramos agentes oficiales del gremio, entonces ellos serían los villanos. Aún así, los dracos mantuvieron una actitud obstinada. Este es el continente de los dracos, nuestras decisiones son la ley aquí. Sí. No creo que este continente les pertenezca. Al fin y al cabo, fue gracias a ustedes que se destruyó. Así que no vengan con derechos a reclamar. Isario usó un tono deliberadamente provocador, claramente intentando enfurecerlos.
Probablemente quería nublar su juicio para obtener información, o tal vez provocarlos para que atacaran primero y así justificar una defensa legítima. En cualquier caso, ya había decidido que no era posible negociar con ellos de forma razonable. Vamos, chiquillos problemáticos, regresen a casa antes de que se lastimen. Si se disculpan ahora, el tío los dejará ir. No nos trates como niños. Mientras digan cosas así, siguen siendo niños, ¿verdad, jovencito? Justo después de que Isario dijera eso con una sonrisa burlona, los dracos perdieron la paciencia y desenvainaron sus armas. La hostilidad era palpable. Maten a este viejo bastardo. Viejo. Eso duele, ¿sabes? Todavía no soy tan mayor. Cállate. Los dracos, incapaces de soportar más las provocaciones de Isario, lo atacaron todos a la vez. Ni siquiera reconocían que era el famoso portador de Ignis, pues no había desenvainado su espada. Atacaron sin dudarlo, con intención de matar. A simple vista parecía una situación peligrosa, pero Isario, con total calma, le hizo un gesto a Fran. Quería decir, no te preocupes. Más bien, no te pases. Es posible que estos sean subordinados del Rey Dragón. Neutralicémoslos sin matarlos. Entendido. Fran asintió levemente y me empuñó, pero la mayoría de los dracos se lanzaron contra Isario. Claramente, estaban furiosos con él por haberlos provocado. Fran rápidamente inmovilizó a los pocos que se le acercaron, y luego se dedicó a observar el otro combate. No necesitaba intervenir, y además quería ver de cerca cómo luchaba Isario. En cierto modo, tenía un asiento en primera fila. Isario, al igual que en su batalla contra los Ma, recibía los ataques con Ignis mientras esquivaba con movimientos relajados. Su sonrisa burlona solo aumentaba la frustración de sus oponentes. Muere, muere, muere. ¿Te mataremos? Vaya, qué violentos. Los jóvenes siempre usan palabras fuertes sin pensarlo. Pero gritar lo que no pueden hacer es patético, ¿no creen? Porque no te alcanzamos. ¿Gra? Aunque para Fran y para mí fueran escoria, seguían siendo dracos. Sus estadísticas base eran altas, y superaban claramente a los más inferiores. Justamente por eso, se volvían arrogantes. Pero Isario bloqueaba todos sus ataques sin problema. La escena parecía un asedio unilateral, hasta que, en menos de 3 minutos, todo terminó. Uno de los dracos cayó repentinamente, perdiendo el equilibrio. ¿Qué? Jadeaba, confundido por su propio cuerpo, que ya no le obedecía. Y luego, uno tras otro, los demás colapsaron, incapaces de moverse. Era el mismo truco que usó contra Subaru. Solo que esta vez, como yo ya lo esperaba, pude descifrar su método al instante. En realidad, era bastante simple. Había hecho exactamente lo mismo que en la batalla contra los Ma, elevar la temperatura interna del enemigo para infligir daño. Solo que esta vez no elevó el calor hasta quemarlos, sino a un nivel ligeramente inferior, suficiente para agotar su energía sin causar heridas visibles. Los dracos, al estar en un estado febril que normalmente los obligaría a guardar cama, habían estado luchando con furia, y agotaron toda su resistencia en cuestión de minutos. El hecho de que estuvieran enfurecidos y excitados, junto con el aumento gradual de su temperatura corporal, les impidió notar la anomalía. Aunque esta vez solo elevó su temperatura, Isario podría fácilmente calentar el aire para quemar sus pulmones o dañar sus ojos. A primera vista parecía menos espectacular que manipular llamas, pero era una táctica mucho más siniestra. ¿Lo notaste, por casualidad? MMM. Como era de esperar. Verás, cuando usas fuego como yo, es difícil capturar a alguien sin herirlo. Tuve que experimentar un poco hasta dar con esto. Era comprensible. Si Isario usaba las llamas de Ignis, por mucho que se contuviera, siempre causaría quemaduras. Ató a los dracos derrotados y los reunió en un solo lugar. Aunque habían perdido, su orgullo aún no estaba quebrado. Todos nos miraban con odio. Bien. Ahora, chicos, podrían contarme unas cuantas cosas.
No tenemos nada que decir. Eran orgullosos, y no soltarían información con un simple interrogatorio. Fran dio un paso al frente, empuñándome con intención clara de interrogarlos. Pero Isario extendió la mano y la detuvo suavemente. Quería encargarse él mismo. Probablemente temía que Fran, sospechando que eran subordinados del Rey Dragón, se cediera. Y Fran, obediente, se detuvo y asintió levemente. Tranquila, no te alteres tanto. Cállate, mátenlos. Vamos, vamos. De verdad admiro su valor. Aunque sus compañeros caían uno tras otro, siguieron avanzando sin retroceder. Es lo mínimo para un guerrero. ¿Acaso eran guerreros dracos de verdad? ¿Yo los había tomado por simples gamberros marginados? No, en serio. Son dignos de la raza draco. Muy valientes. HMPH, los dracos somos una raza de guerreros. El líder, aunque atado y sentado en ceiza, levantó el pecho con orgullo. Bastante hábil, considerando las circunstancias. Pero, ¿no eran demasiado fáciles de manejar? Aunque, pensándolo bien, Isario era un ser abrumadoramente poderoso. Ser elogiado por alguien así no podía sentirse mal, y además, eran claramente ingenuos. Al ver su actitud tan simple, Isario supo que tenía oportunidad. Y aprovechó el momento para persuadirlos. Realmente no quiero tener que matar a guerreros tan valientes, porque no me dan un poco de información. Así evitamos complicaciones innecesarias. Hablaba con una voz suave, sin rastro de agresividad. Los dracos, sorprendidos por ese cambio de actitud, parecían desconcertados. No sé quiénes sean ustedes, pero morir aquí no debe ser su objetivo. Pero como dije antes, somos agentes oficiales del gremio. Si dejamos pasar un ataque sin consecuencias, ¿el gremio perdería autoridad? No podemos permitirlo. Así que, ¿me darían aunque sea un pequeño dato? ¿Seguro que nos sacarán toda la información y luego nos matarán? Jamás haría algo así. Aunque, depende de lo que diga mi compañera. Isario miró brevemente a Fran. Los dracos, siguiendo su gesto, también la miraron, con expresión de, ¿esta cría va en serio? Claramente la subestimaban. Pero Isario, como si hubiera visto algo aterrador, se encogió de hombros y bajó la voz al hablarles. Verán, esta jovencita odia profundamente a los traficantes de esclavos oscuros. Desde que supo que los dracos podrían estar conectados con ellos, está un poco alterada. Su interrogatorio podría volverse extremadamente riguroso. Volvió a mirar a Fran, dejando claro su plan. Él era la zanahoria, y Fran, el garrote. Entonces, le hice decir a Fran una frase amenazadora. Traficantes de esclavos, no los perdono. Los exterminaré a todos. Fran murmuró la línea con voz monótona mientras me blandía, pero la hostilidad que irradiaba era completamente real. Por muy torpes que fueran los dracos, incluso ellos sintieron el aura asesina de Fran. Sus rostros se tensaron. Ustedes tampoco querrán que les destrocen el cuerpo a sus hijos como si fuera un juego, ¿verdad? Así que, suelten la lengua, ¿sí? Exterminio total. Vamos, todavía están a tiempo. Primero les arrancaré todas las escamas, a ver si consiguen una piel suave. ¡Uy, qué terror! Bueno, ¿qué deciden? Sí, si hablamos, ¿nos salvarán? Por supuesto. Isario le sonrió con una expresión sospechosamente falsa. Los dracos, visiblemente aliviados, cayeron en la trampa. 10 minutos después. Habíamos obtenido varias respuestas, pero poca información útil. En realidad, no sabían casi nada, solo cumplían órdenes sin entender el contexto. Aún así, descubrimos algunas cosas clave. Entonces, fue orden directa del Rey Dragón. Los dracos del norte son enemigos. Parece que todo el distrito residencial coopera con él. Los dracos capturados no eran simples gamberros. Eran aprendices de guerreros del distrito draco del norte. No eran desertores que huían del entrenamiento,
sino soldados enviados oficialmente para apoyar al Rey Dragón. Pero no saben qué están haciendo exactamente. Ni siquiera conocen su ubicación. Eso fue todo lo que obtuvimos. Aún así, confirmar que el Rey Dragón estaba actuando en secreto ya era un hallazgo significativo. Si dicen la verdad, el Rey Dragón está intentando sellar esta zona. No sé qué planea, pero seguro que no es nada bueno. Su testimonio no era falso. ¿Acaso tienes habilidad para detectar mentiras? Instinto femenino. Eso sí que es confiable. ¿Qué hacemos ahora? Me gustaría hablar con algún Draco que sepa más. Por cierto, esa amenaza de antes estuvo genial. Cuenta conmigo para la próxima. Déjamelo a mí. Fran estaba entusiasmada. Parece que disfrutó actuando. Obtuvimos 3 datos clave de los Dracos. 1. Fue el Rey Dragón quien ordenó a los Dracos del Norte eliminar intrusos. 2. El Rey Dragón pretende usar a Trismegistus para obtener un poder inmenso y convertirse en un ser trascendente. 3. Con ese poder, planea reclamar el continente como territorio exclusivo de los Dracos y fundar un nuevo reino dracónico. Y hay una cuarta cosa que descubrimos, aunque ellos no la mencionaron, este collar, siento malicia, ¿será una piedra demoníaca? Oh, ¿qué es eso, jovencita? Esta piedra con color tan desagradable, ya la vi antes. La usaba un hechicero oscuro. El líder Draco llevaba un pequeño colgante con una gema en el centro. Resultó ser, efectivamente, una piedra demoníaca. Estas piedras, cargadas con malicia, fueron usadas por Linford en rituales oscuros. Permiten realizar diversos actos malignos. En Bulbola, Linford usó una para transformarse en un hombre demoníaco y causar estragos. Pero, ¿por qué un simple Draco, aunque fuera pequeño, tendría algo así? Según explicaron, el Rey Dragón les dijo, si son atacados por Ma, infundan maná en esta piedra y tírenla lejos. Atraerá a los Ma durante un tiempo. Isario la confiscó como evidencia. Las acciones del Rey Dragón empiezan a oler muy mal. No sé cómo se relaciona con Trismegistus, pero seguro que no es nada bueno. Vamos a investigar. ¿Pero qué hacemos? Jovencita, no tienes permiso para entrar en la zona central, ¿verdad? Situación de emergencia. Bueno, como aventurero de rango S, puedo forzar el acceso. Después de todo, siempre coopero con el gremio. Hay que aprovechar el poder cuando se puede. Genial, entonces podemos ir a ver a Trismegistus. Encontrar al Rey Dragón es la prioridad absoluta. Entendido. Así, sin quererlo, terminamos entrando en la zona central del continente. Normalmente requeriría permiso del gremio, pero como Isario venía con nosotros y prometió respaldarnos, debería estar bien. Además, como él mismo dijo, neutralizar al Rey Dragón era lo más urgente. Cada minuto de retraso permitía que su conspiración avanzara. Por cierto, dejamos a los Dracos donde estaban. Eran enemigos, sí, pero Isario ya les había prometido no matarlos. Además, no estaban involucrados en el tráfico de esclavos. Aunque débiles, seguían siendo Dracos. Seguro que lograrían escapar por su cuenta. Nos habíamos decidido, encontraríamos al Rey Dragón y lo detendríamos antes de que cumpliera su objetivo. Pero justo entonces, algo nos detuvo. Gogogo. ¿Tembló? Justo después de ese sonido similar a un rugido subterráneo, Isario se detuvo y murmuró. Parecía haber sentido un temblor, pero Fran y yo no lo notamos. ¿Estábamos sobre Jet? Solo sentíamos las vibraciones de sus pasos al correr. Jet, ¿lo sentiste? Jet asintió con energía. Sí, realmente había temblado. Gogo. Esta vez fue mucho más fuerte. Tembló. Ya.
Se oyeron los gritos de los dracos que habíamos dejado atrás. Para ellos también era un evento inesperado. Incluso ustedes lo sintieron. ¿Qué demonios está pasando? Nunca he oído de un terremoto en Goldicia. Al parecer, en Goldicia nunca ocurren terremotos. Eso confirmaba que algo anormal estaba sucediendo. Y justo en ese momento. ¿Qué fue eso? GRRRGH. Fran y los demás se pusieron en guardia al instante. Una cantidad claramente anormal de malicia acababa de cubrir por completo los alrededores. Al mismo tiempo, el suelo comenzó a temblar violentamente. Ta. Go. La tierra se sacudía con tal intensidad que incluso sus cuerpos rebotaban ligeramente. Era como un terremoto de magnitud 5. Lejos de amainar, las sacudidas seguían aumentando en fuerza. Algo va a salir. Mira, es la dirección del castillo de Trismegistus. En la dirección que señalaba Fran, algo gigantesco emergió de repente. Había atravesado el suelo con tal violencia que una nube de polvo lo envolvía por completo, impidiendo distinguir su forma. Sin embargo, más allá del velo de polvo, se vislumbraba una sombra que fácilmente superaba los 30 metros. No. A esa distancia, si se veía tan grande, probablemente cedía los 100 metros. En términos de tamaño, era comparable a un rascacielos colosal. Chica, quédate aquí. Ni siquiera yo sé qué está pasando. De acuerdo, estará bien Trismegistus. Eres la primera persona que se preocupa por ese viejo. Además, es inmortal. Si alguien lograra matarlo, me encantaría conocerlo. En realidad, no teníamos ni idea de quién o qué había causado esto. ¿Había sido el rey dragón? ¿Trismegistus había hecho algo? ¿O acaso los mamismos estaban experimentando alguna anomalía? Con tan poca información, no nos quedaba más que esperar. Pasaron varios minutos de angustiosa espera. Entonces, una silueta apenas visible comenzó a perfilarse entre el polvo. Se ve un poco. Uf. Oye, ¿qué demonios es eso? Isario abrió los ojos sorprendido. Incluso él, un aventurero legendario, parecía no haber visto jamás algo así. Al principio, pensamos que era una torre o algún tipo de estructura. Pero no era ninguna construcción. La sombra empezó a moverse. Se retorcía, ondulaba. Estaba viva. Aún así, su forma completa seguía oculta. La densa nube de polvo, resultado de la extrema sequedad del continente Goldicia, tardaba en disiparse. Poco a poco, sin embargo, el polvo se aclaró lo suficiente para revelar su verdadera naturaleza. Lo que había ante nosotros era un mar de proporciones colosales, cuya superficie entera se agitaba como si respirara. Su forma recordaba vagamente a la de un espadachín, aunque su tamaño era monstruoso. Pero su postura era extraña. El gigantesco ma estaba sentado, abrazando sus propias rodillas, como si hiciera la postura fetal. Además, su cuerpo estaba rodeado por un líquido viscoso y brillante, de aspecto misterioso. Su figura evocaba la de un feto protegido por líquido amniótico en el útero materno. Sería un bebé ma. Tenía un aire claramente incompleto. Isario, ¿qué es eso? Ni idea, chiquilla. Nunca he visto un ma tan enorme. Ni siquiera en los registros históricos aparece algo así. Así que se trataba de un ma de categoría completamente nueva, sin precedentes. Esto confirmaba que la temporada de los ma de este año no tenía nada de normal. ¿Qué hacemos? Obvio, hay que aniquilarlo. ¿Acaso hay otra opción? Entendido. Esperen. ¿Tan rápido? ¿Y si lo atacamos sin cuidado y lo despertamos? No. No importa. Estábamos junto a un aventurero de rango S capaz de usar una espada divina. Si hasta él decía que lo destruiría, entonces no cabía duda, sería destruido. Por muy desaliñado que pareciera, ese hombre era una fuerza de la naturaleza. Fran. Ten cuidado de no quedar atrapada en la seriedad de Isario. Fran asintió sin dudar. Ella también confiaba plenamente en él. Primero nos acercaremos. Antes de destruirlo,
quiero recopilar algo de información. De acuerdo. Jet, vamos. Bof. Fran volvió a montarse sobre Jet mientras Isario activaba su tabla mágica. Voy a ir a toda velocidad, ¿podrán seguirme? Jet, no puedes perder esta carrera. Bof, bof. Avanzaron a través de la niebla de polvo aún persistente. Pensaba que la tabla mágica de Isario no era muy rápida, pero ahora igualaba la velocidad máxima de Jet. Llamas brotaban de la parte trasera de la tabla, generando una aceleración brutal. Funcionaba con el mismo principio que los propulsores de magia ígnea, pero mantener ese nivel de control durante tanto tiempo era impresionante. Están saliendo ma por todas partes. Bof. Al principio, el camino parecía despejado, y creímos que llegaríamos directo al gigante. Pero de pronto, una onda de maná inundó el área, y los ma comenzaron a aparecer de la nada. Literalmente, surgieron en masa de un espacio vacío. Aunque el polvo impedía ver con claridad, percibimos que eran más de 1000. Y la onda de maná no cesaba. Seguramente aparecerían muchos más. Los dispersaré mientras avanzamos. Bof. Casi todos los ma que surgieron eran variantes negras de alto rango. Aunque su número parecía pequeño, representaban una fuerza considerable. Pero frente a Isario, no eran mejores que los ma comunes. Cada vez que blandía Ignis, una ola de llamas devoraba a los enemigos circundantes. Incluso sin liberar el poder de la espada divina, Ignis mostraba un poder destructivo asombroso. Por mucho que doliera admitirlo, era digna de una espada divina. Al principio redujimos un poco la velocidad, pero pronto recuperamos la máxima. Destrozando solo a los ma que se interponían en nuestro camino, avanzamos sin detenernos. Fran y Jet ni siquiera tuvieron oportunidad de actuar. El grupo atravesó la muralla de ma dejando tras de sí una estela ardiente. Al mismo tiempo, un viento tan fuerte que obligaba a Fran a entrecerrar los ojos soplaba desde adelante. Era la presión física generada por la inmensa emanación de maná del ma gigante. Gracias a ese viento, el polvo alrededor del coloso finalmente se disipó, permitiéndonos verlo con total claridad. Es enorme. Bof. Visto de cerca, es bestial. Incluso Isario, alzando la vista hacia aquella montaña viviente, no pudo evitar exclamar con asombro. La simple presencia del ma irradiaba una presión que impresionaba incluso a un guerrero de su calibre. Flotando en ese líquido misterioso que desafiaba la gravedad, su forma fetal era aún más evidente. Fran y Isario parecían pensar lo mismo. ¿Será un bebé ma? Nunca he oído hablar de algo así. Y además, es demasiado grande para ser un crío. Me está absorbiendo el poder. A mí también. Es obra suya. Está absorbiendo maná de un área muy amplia. No solo de nosotros, sino también de la tierra misma. Como dijo Isario, el ma gigante estaba extrayendo cantidades masivas de maná del entorno. Debía tratarse de una habilidad de robo de energía. Sin embargo, a Fran, Jet y a mí apenas nos afectaba, y a Isario no le hacía nada en absoluto. Este tipo de habilidades pierde eficacia contra oponentes de mayor rango. Aunque el ma poseía una energía inmensa, claramente no nos superaba en jerarquía de forma abrumadora. Esto es peligroso. No podemos dejarlo crecer más. ¿Quién sabe hasta dónde llegaría? Entonces lo destruimos ya. Sí. Voy a hacerlo un poco llamativo, así que aléjense un poco. Si hasta Isario decía que sería llamativo, debía ser algo realmente peligroso. Fran. Esta vez, alejémonos más que la última. De acuerdo. Fran se apartó rápidamente de Isario y observó cómo éste se enfrentaba al coloso. Al confirmarlo, una aura roja comenzó a emanar del cuerpo de Isario. Siguiendo esa explosión de maná, llamas brotaron de su cuerpo. Un fuego resplandeciente giraba con furia a su alrededor, como si amenazara al mundo entero, antes de converger repentinamente en su mano derecha. Allí, sostenía una esfera incandescente de llamas carmesí, idéntica a la que habíamos visto antes. Los ma que habíamos dejado atrás intentaron alcanzarnos,
pero al acercarse a Isario se incendiaban y desaparecían al instante. Esos manegros, bastante fuertes por sí solos, morían como polillas arrojadas a una hoguera. La espada divina sigue siendo increíble. Bof. Sí. Punto. Y también Isario. Es un portador de espada divina. Claro que no es normal. Aunque su apariencia seguía siendo la de un viejo holgazán, su presencia era abrumadora. No era solo el poder de la espada divina. Isario mismo irradiaba un brillo intenso y sobrehumano. Incluso comparado con el gigantesco ma que tenía enfrente, su fuerza no era en absoluto inferior. Isario se movió. Por si acaso, no bajes la guardia. Mantén los sentidos listos para huir en cualquier momento. Lo sé. Ni siquiera el lugar donde estábamos era seguro. Esa era la magnitud de su maná. Parecía más serio ahora que cuando se enfrentó a más de 10.000 ma. Claramente consideraba a ese gigantesco ma como un oponente digno de su máximo esfuerzo. Además, el hecho de que su enemigo aún no se hubiera movido también jugaba a su favor. Le daba tiempo para concentrar plenamente el inmenso poder de su espada divina antes de liberarlo. Con cada exhalación de Isario, la espada de la llama resplandeciente, Ignis, sostenida en posición alta con una sola mano, incrementaba su brillo. Era un fulgor tan violento y feroz como el del sol mismo, tan intenso que Fran tuvo que entrecerrar ligeramente los ojos. Antes, en la capital, había visto la magia ígnea de alto nivel que Belmeria, poseída por fanática, había desatado. En aquel momento, yo comparé aquellas llamas furiosas con el sol. Pero el resplandor que ahora envolvía a Ignis superaba con creces aquella llama. Instintivamente, tanto Fran como Jet inclinaron levemente su centro de gravedad hacia atrás, preparándose inconscientemente para escapar en cualquier instante. Y entonces, Ignis, envuelta en un brillo tan intenso que ningún humano podría mirar directamente, fue lanzada desde una posición elevada con un tajo descendente. Ya veo. Sin talento, después de todo. El ataque de Isario, si lo consideramos un corte de espada, era sólido. Alcanzaba el nivel de las artes del santo espadachín, dignas de un maestro consumado. Pero ahí terminaba. No era un golpe que transmitiera un talento abismal, algo que trascendiera lo común. Probablemente, Ignis carecía de la habilidad de otorgar arte de la espada del rey. Sin embargo, sí era un corte forjado por incontables horas de práctica y una obsesión implacable por la espada. Cada movimiento, pulido hasta la perfección, irradiaba dignidad. Conocía sus propios límites, y por eso mismo canalizaba toda su fuerza en ese único golpe con absoluta honestidad. Ciertamente, comparado con el poder ofensivo de la espada divina, la contribución personal de Isario podía parecer insignificante. Quizás solo aumentaba el ataque de 100.000 a 100.001. Tal vez, incluso con un movimiento más descuidado, el resultado habría sido el mismo. Pero precisamente porque trataba cada golpe de su espada divina con tal devoción, era probable que Ignis lo hubiera reconocido como su portador. La fuerza mental de Isario, capaz de comprender el peso y el poder de una espada divina sin perderse en ella, y persistir con esfuerzo constante, merecía respeto. En la mirada de Fran también se reflejaba un destello de reverencia. Sin duda, sentía lo mismo que yo. Justo bajo nuestros ojos, un rayo de luz surcó el campo de batalla. Era tan deslumbrante que las llamas parecían blancas. Una hoja de fuego de más de 100 metros partió en dos al gigantesco ma y excavó una profunda zanja en la tierra tras él. Y con acento 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 y con acento. El ma gigante, dividido en dos mitades simétricas, emitió un alarido de agonía, tan estridente que parecía una docena de megáfonos industriales gritando al unísono. Fue un rugido tan ensordecedor que Fran y Jet, en el aire, tuvieron que taparse los oídos. ¿Estaría bien Isario? Ese grito ya no era solo sonido, era un ataque de onda sónica capaz de excavar la tierra a su alrededor. Pero, claro, era un portador de espada divina. No mostró señales de daño alguno, y permaneció erguido con calma en el epicentro.
Esto es el fin. MMM. Desde las heridas abiertas por Ignis brotaron llamas que devoraron rápidamente el cuerpo entero del gigantesco Ma. Ni siquiera tuvo tiempo de activar su regeneración de Ma de alto rango, su corpachón, comparable a un edificio, se desintegró en cenizas en cuestión de segundos. No sabíamos con qué propósito había sido creado ese Ma gigante. ¿Fue obra de alguna entidad consciente, o fruto de la voluntad misma de los Ma? Lo único cierto era que aún no había alcanzado su forma definitiva. Ignorábamos por qué había emergido a la superficie en un estado tan vulnerable. ¿Acaso podía ignorar ataques menores? ¿O quizás su crecimiento estaba limitado bajo tierra? En cualquier caso, no mostró intención de atacar su entorno. Normalmente, su capacidad de absorber maná habría sido una táctica perfecta, agotar a sus enemigos mientras se fortalecía a sí mismo, combinando defensa y ofensiva. Contra multitudes, absorbía maná para alimentar su crecimiento; contra enemigos poderosos, confiaba en su enorme vitalidad y defensa. Esa era su naturaleza. Pero esta vez, su oponente era demasiado formidable. Ante alguien cuya capacidad de aniquilación ignoraba por completo la absorción de maná, y que podía destruir cualquier tamaño de enemigo sin esfuerzo, no tenía ninguna posibilidad. Isario nos está llamando. Bof. Al parecer, juzgó que todo había terminado. Isario agitaba la mano hacia nosotros. Al acercarnos, el calor residual era abrasador. Era la onda expansiva del ataque. Quizás Isario seguía activo en este continente precisamente porque, al usar Ignis, minimizaba el daño colateral. Después de todo, Goldicia ya era conocida como la Tierra de la Muerte. Alterar el terreno aquí no causaba grandes problemas. ¿Estás bien? ¿Estás cansado? Es que puse un poquito de seriedad, ¿sabes? Tal como Fran sospechaba, Isario mostraba claros signos de fatiga. Sudaba en la frente. Aunque podía caminar, se notaba que lo pasaba mal. Pero a Fran no le preocupaba eso. ¿El precio no te afecta? Oh. Vaya, estás bien informada. Tranquila. Este viejo lleva mucho tiempo usando una espada divina. Sé exactamente cuánto precio pagaré según cuánto la use. Lo siento en el cuerpo. Entonces, ¿está bien? Bueno, si con solo 1 o 2 niveles puedo soltar un ataque así, no tengo de qué quejarme. Así que el precio de Ignis será, efectivamente, niveles. Fran no lo sabía con certeza, pero fingiendo conocerlo logró sacarle la información con habilidad. Bueno, en circunstancias normales, me encantaría tomarme una copa y descansar un rato. Hay que apresurar la investigación. Ya lo sé. Acaba de ocurrir una catástrofe sin precedentes. La verdadera investigación apenas comenzaba. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.